Don Pío, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué destacamos esta semana en el blog Más España, Más Democracia? ¿Qué reflexiones hacemos? Sí, ahora hay un tema político de mayor enjundia, que son los 40 años de la OTAN, 40 años de ejército cipayo. Los cipayos eran el ejército en la India a la orden de los ingleses, ¿no? Bueno, pues hace 40 años llegaba al poder el partido de los 100 años de honradez, se llamaba así, es decir, el PSOE, el más corrupto y demagógico que ha tenido que sufrir España en un siglo y medio. Enseguida abrió la verja de Gibraltar para convertir la colonia en un emporio de negocios opacos. Declaró la guerra a Montesquieu, o sea, la independencia judicial, que fue un verdadero golpe de Estado en el que colaboró enseguida el PP. Empezó a sembrar la corrupción en todo lo que tocaba, engordó la falsificación de la historia, empezando por la historia del propio PSOE, que eso sí que era falsificado, pero haciéndolo contra el franquismo, ¿no? Y una de sus peores fechorías fue la de meter al país en la OTAN, que es un organismo que no protege a España de nada, entre otras cosas porque España no necesita para nada esa protección. Y en cambio sí protege una tiranía vecina con aspiraciones a imitar a Inglaterra con Ceuta y Melilla y también con las Canarias. Bueno, pues la OTAN ha llevado a cabo estos años una serie de agresiones militares y numerosos crímenes de guerra que han destruido países enteros, provocando guerras civiles, con cientos de miles de muertos y millones de desplazados, y en los que han hecho intervenir a España los gobiernos repugnantes que tenemos desde entonces, ¿no? Y ahora la potencia que invade nuestro territorio, en Gibraltar, ha ordenado a sus lacayos españoles involucrarse en la guerra de Ucrania, cuando España no tiene ningún conflicto con Rusia y sí lo tiene con los países jefes, ¿no?, de la OTAN, USA e Inglaterra, ¿no? Y por cuenta de ellos, pues, por ejemplo, ha participado en acciones criminales, la más notoria, la de Libia. Destrucción brutal de un país, siembra una guerra civil, un país que no amenazaba a nadie, que era bastante próspero y que estaba en orden, ¿no? Bueno, pues el influjo corruptor de la OTAN y del PP, del PSOE y del PP, se manifiesta en un ejército español cipayo, inmerso en operaciones de interés ajeno, bajo mando ajeno y en idioma ajeno. Yo creo que es quizá el sector del Estado más servil y más colonizado, ¿no? Da asco oír a algunos generales, en fin, jactándose de las grandes cosas que hace España en la OTAN, ¿no? Estas son evidencias para quien quiera simplemente abrir los ojos. Pero hoy por hoy no hay un solo partido que se plantee seriamente la salida de la OTAN y la vuelta a la mejor tradición española en política exterior, la neutralidad en conflictos que en el mejor de los casos no nos interesan y en el peor nos arrastran a guerras y a crímenes de guerra, como ya ha ocurrido. La decadencia moral e intelectual del país se refleja en esa carencia de política exterior propia. España no tiene política exterior, se la dictan otros, ¿no? Y alguien tiene que llamar la atención sobre este hecho, claro. Y en rigor, quien tenga o no tenga razón, la guerra de Ucrania es un asunto secundario para nosotros. Pero puede volverse crucial según la prolongación de la guerra amenace con una escalada a la que nos arrastren la OTAN y los nefastos partidos españoles. En fin, yo comprendo que para Polonia y los países bálticos pues teman a Rusia, puede ser muy lógico, pero España no está en la misma situación, ni tiene por qué seguir su política. La de Hungría nos parece mucho más razonable. Y bueno, en fin, la neutralidad de España en los conflictos intereuropeos es una opción lógica, saboteada por todos los partidos. No solo es lógica, ha sido la más productiva para España en el siglo pasado y se debe a factores históricos, políticos, culturales y económicos evidentes a los que casi nadie quiere atender. Todo el mundo quiere ser europeo y ser europeo supone para toda esta gente dejar de ser españoles. Hemos entrado en Europa como si no hubiéramos estado. España ha estado siempre en Europa, pero en fin, oye uno a esta gente y dice, bueno, es una especie de alucinación. Bueno, pues en fin, algunas de las cosas que he tratado en el blog. Para nosotros lo que se debe plantear es la neutralidad. España no tiene por qué intervenir en esas contiendas, en esos países. No se nos pierde nada en ellos y la única función que nosotros haríamos sería la de carne de cañón de otros intereses. No nos interesa para nada. Nuestro único enemigo potencial actual es Marruecos. Con Marruecos nos podemos entender perfectamente porque es un país muy débil. Y es un país, en cambio, que está protegido por la OTAN. Y es un país que nos amenaza. O sea que en fin,
Sí, es así. Un abrazo muy fuerte, lo mío. Un abrazo para todos. Hasta luego. Adiós.